Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Bueno, vosotros sabéis que dije hace unos meses que no había una pregunta, que no quiero hablar del futuro, que tengo que hablar del presente. Sí es verdad que, por lo que sea, pues hay mucha gente que me está diciendo que lo piense, que les gustaría mucho que me presentara, me anima mucha gente y yo pues le doy las gracias a todo el mundo y de momento no puedo decir más que de eso no quiero hablar. Sí que quiero decir, al margen del vídeo, que algo de hispanofobia sí que hemos visto estos años, ¿eh? Lo digo porque al margen de vídeos yo no voy a defender lo que ni siquiera he visto y es otro partido, pero hombre, es que algunos han realizado actos directamente de hispanofobia desde la tele pública, quemando constituciones españolas, señalando a los que piensan distinto. En fin, no les voy a decir lo que estamos viendo todos estos días, ¿no? Lo que yo me he referido en la tribuna. Por tanto, es evidente que el nacionalismo, el patriotismo, decían que no, que hay una frase que dice que el patriotismo es querer a tu país y el nacionalismo es odiar a otro. Pues algo de eso hay. El nacionalismo necessita crear un enemigo. Nosaltres, com vostès recordaran, sempre hem dit que teníem suficients efectius per poder treballar i per poder afrontar la jornada de l'1 d'octubre. Malgrat això, hi ha hagut un enviament d'efectius i nosaltres el que demanem és que s'afronti aquestes jornades, que s'afronti aquesta realitat, que possiblement suposarà que molts milers i milers de ciutadans surtin al carrer, que vulguin exercir el seu vot, que es vulguin manifestar, que vulguin demostrar la seva voluntat política i el seu dret a decidir, ho puguin fer en una situació de normalitat. Utilizan no solo la palabra patria, sino otras que tienen que ver con la patria como puro elemento de marketing. Pero al tiempo que utilizan la palabra patria, cuestionan sin pudor la unidad nacional, la bandera y demás. Nosotros, el Partido Popular de Madrid, sentimos la patria en nuestra alma y llevamos España en el corazón. Y la llevamos de verdad. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa, este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y lo hacemos desde una perspectiva crítica, pedagógica, tratando de entender, de comprender este mundo tan complejo, tan cambiante. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se conectan a primera hora de la mañana y también a tantas otras que lo hacen en diferentes tramos del día, son nuestra retaguardia, que lo escuchan además el programa desde diferentes lugares del mundo. Expatriados, gente que ha tenido que marcharse en busca de nuevas oportunidades, también gente que se ha ido a estudiar fuera. Bueno, pues a todas aquellas personas que forman parte de esta gran familia que es La Cafetera, muchísimas gracias de verdad, de corazón. Hoy en un programa en el que, bueno, estamos preparando el viaje a Barcelona, salimos a estas horas, por lo tanto hoy vamos a hacer un café en versión de café puchero. Ya sabéis que eso consiste en un café cocinado a fuego lento, que tiene las limitaciones que tiene. No estamos en directo recibiendo los inputs en directo de la gente, pero a lo largo de toda la noche han ido llegando los mensajes relacionados con el videoforum, porque vamos a hablar, hoy hemos elegido un tema muy, francamente, muy interesante. Vamos a hablar de fundamentalismos. Lo ha elegido la audiencia. Ya sabéis que yo prefería hablar de la película La Jauría Humana, pero, en fin, esto no es ningún secreto. Pero los oyentes de este programa son soberanos, la audiencia es soberana, así que nadie pretenda tampoco buscar ningún tipo de paralelismo con lo que está ocurriendo entre el gobierno catalán y el gobierno central, porque lo que sí que puede demostrar el programa de hoy es que los fundamentalismos además no entienden ni de colores políticos, ni ideologías, ni de momentos históricos. Pero tienen una cosa en común: la aniquilación del espíritu crítico y, sobre todo,
la elección de la supremacía sobre los demás, sobre los otros, ¿no? Todos nacen de señalar al diferente. De eso vamos a hablar hoy en el programa, porque vamos a hablar de la película La Ola, que fue la película elegida por los oyentes para este ejercicio colectivo que supone el Videoforum Cafetero. Sabéis que seleccionamos una película y hay una semana para verla y después para compartir las impresiones de esa película y el debate que genera alrededor de la misma, ¿no? Y también vamos a hablar con Marisa López. Es periodista, es oyente de este programa, y vamos a hablar con ella sobre el conflicto de Camboya, de los Jemeres Rojos. Este genocidio se está juzgando ahora en los tribunales internacionales y además ha sido objeto de la nueva película de Angelina Jolie, que dicen que puede aspirar a los Oscars de este año. Así que el programa de hoy va a pivotar, va a colocar el foco en torno a eso, al fundamentalismo, también en torno a las personas y en lo sencillo que puede resultar caer en las garras de este radicalismo, de esta forma de radicalismo. Pero, insisto, que cada cual busque los paralelismos con la situación que quiera, pero no era el objeto del programa. En todo caso, enfocarlo con la coyuntura que está viviendo este país. Sí lo es, sin embargo, denunciar cuáles son los peligros del dogmatismo. Bueno, en todo caso, punto y aparte, luego volvemos a las películas, pero antes vamos a despejar las portadas de los periódicos, que como imagináis, a pocas horas de la consulta en Cataluña, pues la preocupación es creciente y es protagonista en todos los medios de comunicación, también los internacionales. Luego hablamos con Pilar de la Peña. Pero además este fin de semana vamos a estar, durante toda la semana que viene, vamos a estar en Barcelona. Y allí habrá encuentro con la audiencia también. Podremos analizar de primera mano la dimensión real del desencuentro. Pero mientras tanto la visión es la que nos llega a través de las portadas de los periódicos. Introducir un poco de música de sosiego porque las portadas son bien inquietantes. 300 antisistema europeos se ponen a las órdenes de la CUP, dice el periódico ABC. Dice, Interior alerta de la llegada a Barcelona de radicales desde Francia, Grecia, Holanda, Italia y Alemania para provocar altercados el 1 de octubre, dice el periódico ABC en su portada. También en el periódico El País dice, la Generalitat le recuerda al gobierno que no obedecerá. Puigdemont no garantiza Interior que los Mossos vayan a cerrar los colegios. Romeva asegura que habrá referéndum y declaración de independencia en 48 horas. Y la Guardia Civil confisca millones de papeletas y sobres para la consulta. Sobre esta hoja de ruta de las palabras de Romeva, que habló de referéndum, declaración de independencia en 48 horas, ya os habíamos dado cuenta aquí en el programa, porque es verdad, básicamente esa es la estrategia que parece que se está diseñando, que se está manejando y que consistiría en presentar en el Parlamento una moción para votar la independencia. Esto tiene que ser por la ley de desconexión en las 48 horas después de conocer los resultados, por lo tanto se está hablando del martes o el miércoles. Podría tener lugar. Claro, a continuación es lo que es incierto el destino, porque nadie sabe cuál sería la reacción del gobierno. Puede consistir en suspender la autonomía, puede consistir en ordenar la detención de Carles Puigdemont, y todo esto con las consecuencias que podéis imaginar, porque hay una sociedad que, paradójicamente, pese a la imagen que nos llega aquí por los contactos que estamos hablando nosotros, que estamos estableciendo tanto con grupos de oyentes de allí de la cafetera como algunos corresponsales internacionales que están trabajando allí, la situación se vive con una cierta festividad, con una cierta normalidad. Hay una pátina que está relacionada con el carácter catalán, supongo. Pero, bueno, como lo que vemos en la televisión es tan alarmante, pues tampoco es como para estar muy tranquilo. Ya lo podremos, en todo caso, ver allí de primera mano. Es la portada del periódico El País, como digo. Romeva asegura que habrá referéndum, declaración de independencia en 48 horas. Por cierto, que Carles Campuzano, sabéis que es del PDeCAT, había hecho unas declaraciones hace unos días diciendo que no estaba encima de la mesa la declaración unilateral de independencia. Hay una clave en La Vanguardia. Campuzano rectifica, dice que si gana el sí, el Parlamento declarará la independencia. El portavoz parlamentario del PDeCAT dijo hace unos días que la DUI estaba absolutamente descartada, y ayer resulta que parece ser que lo matizó. Es de presuponer que las presiones están siendo enormes también. Periódico El Mundo. Los Mossos abren ya la puerta a no actuar en centros de votación. Ayer se pronunciaron los Mossos de Escuadra, efectivamente, y escuchamos con mucha inquietud la forma en la que planteaban las enormes dificultades que puede tener tratar de paralizar una votación en la que decenas de personas han dicho que se iban a sumar, y además incluso familias que van a acudir con niños. ¿Cómo puedes impedir la consulta en algunos colegios electorales, además en los que se está especulando con la posibilidad de ocuparlos
48 horas antes de que se produzca esta fecha, es decir, empezar ya esta noche a ocuparlos con gente. Luego ya tendría que producirse un desalojo, ¿no? De manera que la situación se complica también notablemente. Bueno, escuchábamos a los Mossos priorizando la convivencia frente a la consulta. Nosaltres, com vostès recordaran, sempre hem dit que teníem suficients efectius per poder treballar i per poder afrontar la jornada de l'1 d'octubre. Malgrat això, hi ha hagut un enviament d'efectius i nosaltres el que demanem és que s'afronti aquestes jornades, que s'afronti aquesta realitat, que possiblement suposarà que molts milers i milers de ciutadans surtin al carrer, que vulguin exercir el seu vot, que es vulguin manifestar, que vulguin demostrar la seva voluntat política i el seu dret a decidir, ho puguin fer en una situació de normalitat. La estrategia del gobierno ya la conocíamos, consistía en diferentes frentes. Uno de ellos estaba relacionado con deslegitimar el resultado de la consulta de manera que nadie le diera solvencia al resultado, puesto que careciendo de censo, careciendo de estructura, careciendo de una mínima fórmula de organización democrática en torno a la capacidad de la gente para votar sin presiones y poder hacerlo con unas ciertas garantías. Bueno, pues conseguido ese objetivo, el gobierno, ayer le escuchamos decir que ellos iban a intervenir en aquellos espacios públicos, financiados con dinero público, donde se colocasen urnas, pero que no podían impedir que en las panaderías o en centros privados se utilizasen para votar. De manera que el primer objetivo sí parecen creer haberlo cumplido, que consistía en deslegitimar el resultado, y la cuestión está en que la manifestación pública de exigencia, de reivindicación de un referéndum, esa el gobierno no parece muy interesado en evitarla, porque esa se va a producir sí o sí, ¿no? El periódico La Razón dice: Puigdemont usará niños como escudos humanos en los colegios, asociaciones de padres organizan actividades desde hoy hasta el domingo para tomar los centros, Trapero se enfrenta a la desobediencia si no acata la orden de cerrar escuelas, y también Rajoy monta un gabinete de crisis en Moncloa ante el 1 de octubre. El presidente mantendrá abierta una línea permanente con Sánchez y con Albert Rivera. Aquí sí que os podemos aportar alguna clave, porque más allá del calendario, de la hoja de ruta esta que os detallábamos ayer, uno de los últimos rumores que circulan por los mentideros de la Corte, por los callejones oscuros de la Corte madrileña, está en torno a cuál va a ser la reacción del Partido Socialista, ¿no? Y entonces a nosotros lo que nos dicen es que el Partido Socialista se mantiene en un segundo plano discreto. Es verdad que hemos oído muy poquito a Pedro Sánchez, solamente en las últimas horas, pero en toda esta crisis muy poquito, en un segundo plano hasta la celebración del referéndum. Y a partir de la celebración del referéndum comenzaría un tono mucho más crítico para con el gobierno. De hecho, se está especulando con algún tipo de anuncio a partir del día 3 por parte del Partido Socialista, que no sabe muy bien en qué va a consistir. Ayer escuchábamos a Ábalos, ¿os acordáis que poníamos aquí el fragmento de audio, en lo que daba algunas claves, y probablemente no es descartable que el Partido Socialista vaya a presentar algún tipo de iniciativa para que se pueda votar o formular algún tipo de votación, eso sí, involucrando a todo el Estado español, probablemente para la reforma de la Constitución, que tiene que ser elegida, tiene que ser votada por los ciudadanos, pero, digamos, está abriendo una puerta a algún tipo de consulta, ¿no? Nosotros creemos que todos tenemos derecho a decidir, y el pueblo catalán tiene derecho a decidir, pero los términos de la elección no pueden venir tampoco impuestos. Ni las soluciones, ni los problemas, ni los modelos pueden venir impuestos, pero tampoco los términos de la decisión. Nosotros queremos que se pueda decidir, pero queremos que se decida a través de una reforma constitucional y sea esta la que el pueblo catalán pueda decidir. Porque el Partido Socialista piensa que una forma de introducir un cierto oxígeno en esta olla a presión podría consistir en, una vez formulada la consulta, salir proponiendo, de acuerdo, vamos a recoger el derecho a las consultas en la Constitución, pero con los márgenes que sean, ¿no? Y se podría introducir ahí una vía de esto. Bueno, el caso es que se está especulando mucho con cuál va a ser la reacción de los partidos políticos a partir del día 3, a partir del día 4. Pero hay una gran incertidumbre por conocer la reacción de los ciudadanos, por conocer la reacción de la élite política catalana y también por conocer la reacción del gobierno y de las fuerzas de seguridad. Así que todo eso lo vamos a ver en Cataluña en los próximos días. Mientras tanto, en los medios de comunicación nacionales, presencia, protagonismo absoluto, y en los medios de comunicación internacionales la cuestión no es menos importante. Prensa internacional.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Bueno, y como cada semana nos acompaña también Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Hola, la Resistencia. Con quien vamos a analizar además la forma en la que la imagen de España se proyecta a través de los medios de comunicación internacionales. Luego te voy a pedir también que te quedes a comentar con nosotros la película La Ola. Luego hablamos de la peli, pero en la prensa internacional, claro, Cataluña sigue siendo el protagonista casi exclusivo, ¿no? Casi absoluto. Incluso una visita del presidente Rajoy a Estados Unidos, la primera vez que recibe a un presidente español así, Donald Trump, en la Casa Blanca, ha estado, todo el mundo lo ha mirado un poco con el prisma de Cataluña, ¿no? Es verdad que la mayor parte de los medios extranjeros, así como en España, todo el mundo ha destacado las palabras de Trump en apoyo o urgiendo a la unidad de España. Fuera también, es decir, ha sido el titular más destacado. La mayoría se limitaba a recoger un poco lo que había dicho Trump en este caso, pero sí que, por ejemplo, el Washington Post sí que señalaba que esas palabras de Trump, diciendo un poco como este apoyo tan, digamos, marcado a la unidad de España, marcaba un ligero avance sobre la posición oficial que mantenía hasta ahora la Casa Blanca y el Departamento de Estado de que el referéndum era un asunto interno español, ¿no? Es decir, esto sí que lo han interpretado en este sentido. Incluso los medios anglosajones no destacan otros aspectos de la visita, porque una cosa que llama la atención es la enorme importancia que damos nosotros al hecho de que Mariano Rajoy o un presidente de gobierno español vaya a visitar al presidente de los Estados Unidos, como si eso fuera a ser reconocido por la gran opinión pública mundial. Tiene más presencia aquí en España que fuera, ¿no? Mucho más. De hecho, de las pocas cosas que a lo mejor han destacado fuera, que hablaron los dos líderes, fue Corea del Norte, que también es otro de los temas que está ahí un poco en... Porque además, como Trump se refirió, agradeció directamente el hecho de haber expulsado al embajador en España de Corea del Norte. ¿Esto ha sido destacado por la prensa? Esto, lo comentábamos la semana pasada, tuvo bastante repercusión en medios internacionales la semana pasada cuando sucedió. El hecho de que ahora Donald Trump lo haya agradecido no se ha relacionado demasiado. No se ha relacionado ni con el motivo del viaje. Exactamente, Cataluña, no. Ahí nadie ha hecho esa lectura de que pudiera estar ligada a la expulsión, a la visita de Donald Trump. Porque claramente era un gesto diplomático, expulsar a un diplomático para acercarse a los Estados Unidos, ¿no? Da la impresión, no sé qué otras razones podía haber. Hay desde luego muchas. Es verdad que además Donald Trump, eso sí que, por ejemplo, cuando varios medios lo recogieron, la expulsión del embajador, sí que había varios medios que recordaron que Donald Trump estaba pidiendo este tipo de medidas, que estaba pidiendo a la comunidad internacional que cerrara un poco las puertas y que aislara cada vez más a Corea del Norte. Ahora sí que los medios que se han hecho eco de la visita de Rajoy a la Casa Blanca han destacado el agradecimiento del presidente americano, pero no han relacionado ambos hechos. Es decir, se han limitado ahí un poco a hablar esto, también un poco reconociendo la labor y el protagonismo de España en la lucha contra el terrorismo yihadista y poco más. Algo de comercio también, hablando de que España es un importante socio comercial también de Estados Unidos. Pero, ¿medios importantes, medios de referencia o menores? Bueno, la visita de Donald Trump, medios muy importantes, el Washington Post, por ejemplo, que es el que te digo que incluso es el que señalaba ese, digamos, cambio de la posición oficial, ¿no? Pero también todos los grandes medios americanos, la CBC, Fox News, en general sí que ha tenido, la mayor parte de los de Washington, sobre todo, se han fijado. Y online. También a nosotros nos interesa mucho porque es verdad que proyecta la imagen allí de España y lo hace a través de online, pero muchas veces los medios, claro, publican decenas de noticias online, muchas de las cuales pasan prácticamente desapercibidas a gran público. Claro, es mucho más difícil que pase desapercibido en el impreso o en la portada del New York Times, más allá de recogerlo. Pero, por ejemplo, con las teles pasa un poco igual. En la web de Fox News pasa más desapercibido que si lo meten en antena en Fox News, ¿no? Y eso no ha sucedido. Porque además muchos de estos medios publican automatizadas, incluso sí, muchas de hecho noticias son de agencias. Sí, es verdad que, de hecho, la mayor parte de las crónicas de esta visita han sido de agencias. Es verdad que había muchos medios importantes y muchos medios tanto americanos como españoles desplazados, pero la visita mucha gente la ha cubierto con notas de agencia. Nos sigue pareciendo interesante porque aunque quede cerrado a ojos del gran público, pero es verdad que
por ejemplo, las referencias en buscadores de aquellos que tengan las alertas de Spain, gente que en Estados Unidos está interesado por las noticias en España, llega a las noticias de España a través de estos medios, a través de estas webs que publican noticias de última hora. Pero es por verdad no que no hablar tienen la de que dimensión... cada vez están perdiendo más lectores los grandes medios. Es verdad que sigue teniendo un poder simbólico el hecho de salir en el papel que no tiene todavía Hombre, la porque web. a lo mejor una página web sobre una noticia española que publica de forma automatizada, porque lo recoge de una agencia y lo autopublica en su espacio web, a lo mejor tiene 1000 lectores. Claro, incluso la Fox, no lo sé, estoy hablando de cifras así de tal. Pero bueno, que es interesante por ver un poquito qué cosas... Sí, desde luego, y además cala, parece que no, pero lanzan distintos mensajes. Es decir, por ejemplo, el Washington Post, el hecho de que el artículo, la crónica digital online del Washington Post hablara también un poco de las críticas a Rajoy por haber mandado a la Guardia Civil o por haber detenido a altos cargos, que todo esto se deja y bueno, y que son elementos que luego sirven para que los propios corresponsales, cuando escriben sobre estos asuntos, cuando buscan, estas sean las informaciones a las que llegan, ¿no? Sobre Cataluña se ha hablado... Mucho más, es decir, casi todo lo que está pasando en Cataluña está saliendo, está teniendo un reflejo y lo está recogiendo. Es verdad que, como hemos dicho, ¿no?, muchas veces son noticias digitales, pero en general en esta semana también ha habido muchísimos diarios europeos, sobre todo, que han destacado este problema y están advirtiendo que ahí sobre España planea esa amenaza de gran crisis constitucional, de que el referéndum del 1 de octubre pues sigue generando mucha inquietud y que está todo el mundo con el foco puesto porque bueno, nos lo decía el otro día el corresponsal del New York Times, ¿no? Dice, yo es que creo que puede pasar cualquier cosa. Esa es un poco la sensación que hay fuera. Hay muchos medios que también han prestado atención a digamos, el impacto económico que podría tener una independencia de Cataluña, ¿no? Muchos medios, incluso había un diario francés, La Tribune, que decía que los bancos franceses eran los más expuestos. Por ejemplo, también se empieza a valorar las posibilidades de que afecte a distintos países, no solo a España. Sobre Cataluña y sobre España se comenta que económicamente la idea general es que sería malo a corto plazo para las dos economías y que los impactos pues son difíciles de prever, ¿no? Para España en general prácticamente hay unanimidad en que sería malo a corto, a medio y a largo plazo. Y para Cataluña pues dependería mucho de aspectos como la negociación sobre la deuda, en fin, sobre las exportaciones, si finalmente quedaría o no quedaría excluida del mercado europeo, pero todo esto está en los medios, es decir, hay una inquietud y también se habla de las detenciones, del ambiente un poco de tensión, pero sí que está el mundo, es decir, les gusta decir a los catalanes y ahora mismo sí que es verdad que el mundo está muy pendiente de Cataluña, de lo que puede pasar. Había un artículo muy interesante también del New York Times que decía que Mariano Rajoy se jugaba su supervivencia, que en este caso que había sido el gran superviviente de la política española, que había sido capaz de superar muchas cosas, también recordaba que en general lo había hecho con esa costumbre suya de no hacer nada, de dejar de esperar a ver que caigan sus enemigos, pero que esto era un test mayúsculo para él y que además le pillaba en una situación que no tenía mayoría parlamentaria. Bueno, dejaba ahí caer esta situación, ¿no? Después también la lentitud de España en combatir el paro juvenil. Esto es un artículo que ha hecho Reuters que me llamó la atención porque además al ser de Reuters lo han recogido otros medios, como por ejemplo el New York Times y algún medio más americano, y venía a denunciar una historia que aquí ha pasado bastante desapercibida. Hace 3 años la Unión Europea aprobó un programa para ayudar a los Estados miembros a luchar contra el paro juvenil. El programa eran básicamente fondos para formación y para, digamos, becas de prácticas de los jóvenes en empresas, ¿no? Y al parecer lo que denunciaba el artículo de Reuters es que España hace 3 años estuvo arrastrando los pies, como que no aprovechó este dinero, que además eran 1.900 millones de euros, que no era ninguna tontería, y ahora que termina el plazo para gastarlos, se estaba gastando de forma un poco precipitada y un poco acelerada, sin realmente pensar y, digamos, hacer una cosa ordenada que realmente tuviera efectos, ¿no? Que además lo estaba criticando la oposición, ¿no? Que algunos programas pues era de formación inútil para la mayoría de los jóvenes, y se alertaba esto, que España al final sigue teniendo el segundo paro juvenil más importante de la Unión Europea, tiene un 40% de menores de 25 años o de menores de 30 años en situación de paro, y era una pena que esta oportunidad se estuviera perdiendo. Se estaban poniendo las pilas, pero alertaba de este hecho. Y luego el gran protagonista en noticias que no se refieren a España, las elecciones alemanas ha sido. Sí, o sea, no sé si recordáis, la semana pasada decíamos que había tenido, pero muy poquito, porque es verdad que se daba por hecho la victoria de Angela Merkel. El problema es que la entrada de la ultraderecha en el Parlamento sí ha impactado mucho, el hecho de que fuera en Alemania, que luego hablaremos de ello un poco con el tema de la película, pero es verdad que el hecho de que la ultraderecha haya tenido un resultado importante, se haya colocado como tercera fuerza en Alemania, ha, digamos,
sopesado, digamos, mitigado bastante el efecto, la sensación de triunfo de Angela Merkel. Hay tranquilidad en los medios por el hecho de que Angela Merkel va a seguir dirigiendo a Alemania, es una especie de seguro para inversores, para todo el mundo, pero el auge de la ultraderecha, sobre todo porque desde fuera se señala que quizá esa tranquilidad que había quedado en Europa después de las elecciones holandesas y francesas, en las que, digamos, la amenaza de la ultraderecha parecía que se había sofocado, de los populismos radicales, como lo llaman en algunos sitios, se había parado un poquito. Esto indicaba que en el fondo el problema seguía ahí. Quizá no estaba todavía a un nivel en que pudiera tomar gobiernos o pudiera llegar a tener un peso importante, pero era un toque de atención, ¿no? En Europa sigue existiendo este problema, este gran volumen de gente que está dispuesto a votar a partidos xenófobos y ultraderechistas. Y bueno, en un país tan simbólico además como Alemania, es verdad que ha copado las portadas y ha llamado mucho la atención. Pues Pilar de la Peña, monitorizando las páginas de los medios de comunicación internacionales. Quédate con nosotros. Sí, ya te digo que el tema me interesa también. Seguimos en La Cafetera. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Take a walk with me to where you wanna be. Take a walk in the park, but don't go out. Bueno, pues habíamos convocado a la audiencia esta semana a compartir la película La Ola en este videoforum cafetero que organizamos los viernes, y sabéis que es un ejercicio colectivo que consiste en que los viernes se propone una película, hay una semana para verla. Esta semana nos hemos retrasado un poquito porque ha habido votación. Y justamente no ha salido la película favorita de la audiencia, que es la de La Jauría Humana, que algún día terminará saliendo. Pero ¿qué has dicho, perdón? Que es la favorita de la audiencia, pero la audiencia no lo sabe, ¿o? La audiencia es soberana, lo sabe todo, perfectamente lo sabe la audiencia. Bueno, entonces incorporamos todas las voces para hablar de esta película, una película muy simbólica, con una gran metáfora incluida. Es un ejercicio real de un profesor. La primera pregunta que hizo el profesor fue: ¿creéis que es posible que vuelva el fascismo a Alemania? Aquí ya no puede volver a pasar algo así. ¿Ah, no? ¿Y los neonazis? No podemos sentirnos continuamente culpables por algo que no hemos hecho. No se trata de culpa. Se trata de que tenemos cierta responsabilidad con nuestra historia. Bueno, yo soy turco. Lo de la responsabilidad lo sabe todo el mundo. ¿Qué sabe todo el mundo? Tal vez algunos estúpidos alemanes del este, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Yo vengo del este. Estoy hablando de los screens. Rainer, no podemos hacer otra cosa. ¿Qué? Hablemos del gobierno de Bush. Un momento, a mí me está pareciendo interesante. ¿Pensáis que en Alemania no sería posible que volviera una dictadura, verdad? De ningún modo, ya hemos aprendido la lección. Bueno, pues esto es una película, es un drama de Alemania basado en un experimento, en el experimento de la tercera ola. Es una adaptación al cine de este experimento, es del año 2008 y funcionó relativamente bien como película. Y entonces, a partir de ahí, claro, surge un debate, es ¿por qué esta película en esta semana, en estos días tan singulares, tan característicos, ¿no? Entonces no vamos a obviar el debate tampoco, porque cuando suenan las balas a veces hay que levantar la cabeza y a veces hay que agacharla, pero conviene levantar la cabeza y explicarlo. Es verdad que de lo que habla la película es de la facilidad para reimplantar el fenómeno, el fundamentalismo, que es un peligro real que existe en las sociedades, ¿no? A partir de ahí, cualquiera, el que quiera buscarle paralelismos con la situación actual o incluso con el ascenso de la extrema derecha en Europa puede hacerlo, ¿no? O incluso con un grupo que no sea necesariamente un grupo que se presenta a las elecciones, como puede ser Hogar Social, que juegan también con ese sentimiento de pertenencia a un grupo, que juegan también con gente que incluso también está pasando por situaciones personales malas, ¿no? Y necesita pertenecer a un grupo que le acoja, un grupo en el que se sienta querido y, bueno, pues tienen una serie de reglas. En el caso de Hogar Social todos las conocemos y en este caso pues empieza a ver también pues que llevan también el mismo uniforme, el mismo saludo y demás. Hace tiempo que vi la película La Ola y creo que es una película que debería ser de culto y todo el mundo debería ver. La ola es una especie de tsunami que va arrastrando y devorando a la gente. A los que nos consideramos moderados, si no cuidamos de esa moderación, las olas nos pueden arrastrar a la radicalidad. Y quizás algo de lo que esté pasando ahora con el tema catalán. Así que tened cuidado y no os dejéis llevar por la ola de los grandes medios.
Un saludo a todos. A mí lo que me llama la atención de la peli y me inquietó de la peli es esa facilidad con la que llegan a embaucar y a que se suban al barco tantos jóvenes. Es verdad que la edad la peli tiene lugar en instituto, entonces son chavales de 16, 17 años, que eso también es importante, ¿no? Sería más complicado quizá ese nivel de manipulación en gente más mayor o más formada, y algunos además tienen problemas personales, pero sí es llamativo la facilidad con la que se suben al barco, pues eso, por las apelaciones a la disciplina, pero también a la amistad, a la lealtad, al grupo. Todo esto realmente está bastante bien contado, cómo se empiezan a enganchar y luego cómo poco a poco va arrastrándoles la ola y realmente se van metiendo en una situación y defendiendo una serie de cosas que les parecería 3 días antes les hubiera parecido ridículas. ¿Qué hay, cafetera? Hoy acabo de ver La Ola. Mi impresión es que efectivamente los seres humanos somos muy sugestionables. Y si realmente nos educan en unas ideas y hacen que esas ideas nos sientan bien en un grupo determinado, las seguiremos sin ni siquiera cuestionarlas. Me quedo con lo que dice el profesor al final, ¿no? El simple hecho de no aceptar a quien no sigue las mismas ideas es lo mismo que se está viendo actualmente en España. Cuando ves gente sugestionada tanto en un bando como en otro, digamos, tanto en la parte españolista como la parte independentista, vomitando lo que vomita por Twitter, es lo que me dice: quédate en Noruega, no se está tan mal pese a todos los problemas que hay aquí. Buenas noches, cafetera. El experimento fue un experimento real que tuvo lugar en el año 67. Fue un experimento que tuvo lugar en Palo Alto, en California, durante la primera semana de abril de 1967, porque le costaba al profesor explicarle por qué los ciudadanos alemanes permitieron que el partido nazi exterminara a millones de judíos, y decidió mostrárselo, la facilidad con que un grupo, un colectivo puede caer en el fundamentalismo, ¿no? Sí, sale además de un libro de Alvin Toffler, La tercera ola, que fue un bestseller en la sociología, porque avanzaba muchas de las cosas que están ocurriendo hoy, como la crisis ecológica. Quiero decir, era una especie de anticipación de hacia dónde podríamos llegar, pero lo que explica es muchas veces la necesidad que tenemos de una explicación del mundo, ¿no? Y cuando es cerrada y parece que nos lo explica todo desde ideas muy sencillas, pues eso puede arrastrar a no solo a esa juventud, ¿no? Sino que, bueno, en la historia de la humanidad ha ocurrido, y quién sabe si nosotros también, en cierto modo, estamos viviendo en una ola, ¿no? Y una cosa que explica, el profesor de Palo Alto comenzó con cosas muy simples para intentar introducir ese sentimiento de pertenencia a un colectivo que estaba por encima de los demás, y empezó, pues, disciplinas en el salón de clases, consiguió que la clase de historia tuvieran ese sentido de gran causa, de pertenencia a esa causa, y se llamó al movimiento Tercera Ola, ¿no? Y a partir de ahí, esto que viene recogido, viene reflejado en la película, tiene que ver con eso, con el concepto de grupo. Nos habíamos quedado en el concepto de grupo. ¿Cómo se puede reconocer a un grupo? ¿Tim? Por su espíritu, señor Wenger. Cierto, pero me refiero más bien a externamente. ¿Lisa? ¿Por la ropa, señor Wenger? Justo. Por la vestimenta. También se podría decir por la uniformidad. Sí, pero los uniformes no molan. Dominic. Quiero decir que los uniformes son cosa de fachas. No me refiero a uniformes militares. Los uniformes están en todas partes, en el súper, en el McDonald's, los llevan azafatas, policías. Incluso los trajes son un tipo de uniforme. O lo que tú llevas puesto, ¿no es eso un tipo de uniforme? Con él perteneces a un grupo. ¿Lisa? ¿Caro? He oído que en Hamburgo se está discutiendo si volver a implantar los uniformes escolares. ¿Tiene eso sentido? ¿Qué os parecería si solamente durante la semana de proyectos implantáramos un uniforme? Bueno, una cosa que sucedió en el experimento real es que el
el grupo académico se fue incrementando notablemente, porque primero empezó con cosas muy básicas como la disciplina, la manera en la que tenían que sentarse, la manera en la que tenían que recibir al profesor, ciertos aspectos de la disciplina. Empezó a mejorar el rendimiento, pero empezó a llamar la atención de otros grupos que se sentían excluidos, a los que no se le había dado parte, y las clases empezaron a incrementarse notablemente. Hubo muchísima gente que se apuntó, tanto que comenzó con un grupo de 30 personas, al tercer día de clases ya eran 43, y poco después ya llegaba a 200 alumnos que querían participar de aquel gran movimiento, ¿no? Entonces, como fenómeno, se convertía en algo que era muy atractivo y la gente quería pertenecer y, sobre todo, no quería ser excluida de eso, ¿no? Luego tenía que ver también con la ropa, una forma compartida de vestir, una forma colectiva de diferenciarse de los demás, pero a la vez de estar conectados entre ellos. Y luego también estaba la propia elección del nombre, que en el caso de la película lo retratan con la elección del nombre de La Ola. Ahora que somos tantos, pienso que necesitamos un nombre. Muy bien. Ese era mi siguiente punto a tocar. ¿Tenéis alguna propuesta? La base. El pacto. El gigante blanco. El círculo interno. Los resucitados. El centro. El centro suena bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Nadie? Caro. El cambio. El cambio. Bueno, ya tenemos unos cuantos nombres. Los escribiré en la pizarra. Tenemos que ser iguales. La base. Bien, con esto llegamos a la última propuesta. El cambio. Pues ya tenemos un resultado. Desde ahora nos llamaremos La Ola. Ahí hay un pequeño fragmento de audio que me ha llamado la atención y yo no me había dado cuenta de la película, pero ahora cuando lo hemos escuchado, que hay una que dice, todos tenemos que ser iguales. Es alucinante, ¿no? Que digan, no, es que tenemos que ser iguales. De hecho, en la película se ve como una pareja acaba rompiendo, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero rompen por la ola, rompen porque ella dice que no quiere pertenecer a ese grupo. Ella dice que precisamente esto es una locura, que cómo van a llevar todos el mismo uniforme, que cómo van a saludarse de esta manera, que cómo no van a dejarle a ella entrar a ciertos sitios porque solamente son para la gente de la ola, ¿no? Y de hecho ella precisamente alude a que porque todos tienen que ser iguales, porque ella le dice, tienes que venirte porque hemos quedado. Y ella le dice, no tengo por qué. ¿Qué tienes en contra de la ola? Por Dios, Marco, abre los ojos. La ola se está convirtiendo en algo muy raro. Ya estás volviendo a exagerar, Caro. ¿Ah, sí? Entonces echa un vistazo. Fíjate en la apariencia de la página. Sí, la ha hecho Tim. Él suele pasarse 3 pueblos. Ayer me entró un tío con camisa blanca y me dijo que si no me uno a la ola perderé a todos mis amigos, pues pronto todos pertenecerán a ella. Contesté que me lo pensaría y él con mucha agresividad me dijo que si esperaba quizás sería demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué, Marco? ¿No te das cuenta de lo que pasa? Presionan a los alumnos. Sí, pero eso es un mensaje anónimo. ¿Cómo sabes que no es falso? ¿Falso? León no dejaba entrar a nadie en el instituto que no hiciera vuestro estúpido saludo. Lo siento, pero tu hermano siempre ha sido un imbécil. Pero no tanto. Y a mí también me tratan como una leprosa porque no llevo camisa blanca. ¿Y por qué no te la pones? Muy sencillo. Porque no quiero. Pero yo sí. La ola significa algo para mí. ¿El qué? El grupo. Tú lo conoces. Tú tienes una familia. Yo no. Bueno, es paradójico porque parte del experimento real para el profesor Jones, entonces en Palo Alto, en el año 67, consistió en instruir a los alumnos en cómo debían incorporar a nuevos alumnos, cómo eran las prácticas a través de las cuales nueva gente podía sumarse a aquel movimiento. Es fácil, en realidad, que cualquier movimiento ciudadano se sienta identificado con las prácticas, porque en realidad en lo que consisten es en la exageración de la pertenencia al sentimiento de grupo, llevado al extremo más radical, como que la crítica al contrario, la destrucción del contrario, básicamente, ¿no? Pero hay prácticas en las que nos podemos reconocer, incluso en cualquier asociación de vecinos, en realidad, ¿no? Pero hay cosas que son muy llamativas, salvo la iconografía, la puesta en común, pues eso de un estilo, una ropa, unas formas, un saludo concreto, ¿no? Yo decía antes lo de que igual vivimos en una ola porque en el fondo se trata de creerte un relato de algo, ¿no? En el fondo te están explicando una realidad y de pronto apartan, digamos, en ese relato una parte de lo que ocurre y tú sientes que el mundo se limita solo a eso, ¿no? Como decía, aunque le han atribuido a mucha gente la frase Pío Baroja de que
el racismo se curaba viajando, ¿no? También tienes que tener una vida cerrada para no ser capaz de contrastar eso con otras cosas. Quiero decir que ahí estas organizaciones te tienen que generar un cierto aislamiento, ¿no? Porque si pones un ojo en otro lugar y te permite comparar, dudar, reflexionar, pues entonces ya no puedes de alguna manera creer ciegamente. Pero la historia de la humanidad ha estado llena de olas. O sea, los vemos hoy muertos por fanatismo, quiero decir, ha sido un comportamiento humano que viene de hace miles de años, ¿no? El tratar de crear un grupo cerrado, poderoso, que sea capaz de ir, yo me acuerdo en las cruzadas, pues la palabra hachís, que viene del árabe hachesi, que es asesino, pues eran un grupo que moría luchando contra los cristianos durante las cruzadas, pero iban locos, ¿no? Y hoy todavía vemos esa gente que es capaz de morir por una idea porque pertenece a un grupo que le crea enemigos, amigos, y es como si no hubiera nada más. Hola, soy pedagoga y educadora de adolescentes, y para mí la ola significó otra manera de enfocar las clases, creando desde esa película un proyecto de aula transversal que podía durar todo el curso perfectamente, o si me apuras todo un ciclo. Tienes tantos temas de los que se puede desarrollar valores, actitudes, inteligencias intrapersonales, interpersonales, emocionales, que bien merece la pena verse, que se vea. Decir también que la ola es un fenómeno que a mi juicio no es que pueda suceder, no es que sea posible, es que está siendo posible actualmente. También muchas veces nos preguntamos cómo es posible que jóvenes, incluso los propios terroristas de Ripoll, cómo es posible que jóvenes que parecían integrados en muy poco tiempo se radicalicen y sean capaces de llevar a cabo actos como los que llevaron a cabo. Y en realidad la peli da algunas claves de cómo eso puede pasar con determinados perfiles, sobre todo son determinados perfiles, pero sí que existen y sí que están ahí y bueno, tienen capacidad para engancharse, especialmente si hay un líder muy carismático. El profesor en la película es un personaje muy carismático con una gran capacidad de liderazgo, pero en la sociedad hay más gente así, ¿no? Es un poco lo que se estaba diciendo, por ejemplo, de Sati, el clérigo de Ripoll. Seguramente se encuentran paralelismos en Hogar Social, en otros grupos que siguen un poco esta mecánica y consiguen crear, pues eso, ese grupo que es capaz de cerrar tanto las filas, que es capaz de hacer cualquier cosa que hace poco les hubiera resultado. Me ha gustado mucho La Ola porque digamos que plantea un debate sociológico, ¿no? Un experimento de cómo sería la sociedad actual si se recuperara pues una política, ¿no? Basada en una dictadura. Como vemos, pues todo esto se convierte pues, en una experiencia que al principio pues ilusiona a una masa de jóvenes y que al final pues acaba en drama, con lo cual el mensaje es muy claro, ¿no? La dictadura pues nunca puede traer nada bueno, simplemente exclusión del diferente, saludos propios, exaltación del sentimiento de pertenencia a un grupo. No termina de profundizar, ¿no?, en lo que es el significado de la autocracia, y al final pues se cae en una que conduce pues al drama que vemos al final. Fuerte abrazo para todos. Es complicado porque todo parece lo mismo, pero es diferente. No es lo mismo la pertenencia a un equipo de fútbol, digamos la pasión por un equipo de fútbol, que el fundamentalismo que pretende la destrucción del de enfrente, ¿no? Cualquier equipo de fútbol y cualquier seguidor de equipos de fútbol parecería entrar en las características de admirar una estética concreta, una forma de vestir concreta, una rivalidad, y la pertenencia a algo, ¿no? La pertenencia a algo es un fenómeno humano, básico, y eso no es malo per se. El problema es, ¿estamos vacunados realmente contra eso? ¿Tenemos formado el espíritu crítico como para saber cuándo empiezas a distanciarte de unos valores humanistas, de defensa, de respeto del que tienes enfrente? Y luego, ¿estamos vacunados contra el desprecio al de enfrente? Porque esto muchas veces nos descubrimos, cualquiera de nosotros, ¿no? En conductas, la generalización, por ejemplo, ¿no? La generalización creo que ha sido uno de los grandes males de la humanidad, ¿no? Todos los árabes son iguales. Todos los americanos son iguales, ¿no? Cuando empezamos a generalizar, empiezan a surgir conductas básicamente fundamentalistas, que es lo que ocurre. Cuando pierdes el espíritu crítico y pierdes la capacidad para diferenciar lo individual de lo colectivo, entonces se produce ese motor del fundamentalismo, ¿no?
También el hecho de que al menos en la película, se haya hecho con adolescentes, creo que también tiene mucho que ver con lo que decía Pilar. Yo creo que cuando... probablemente la pertenencia a grupo tiene que ver mucho con la adolescencia, ¿no? Cuando uno empieza a identificar en qué grupo se siente cómodo. Y no tiene una identidad a lo mejor tan fijada. Claro, porque en varios de los terroristas, ¿no?, decían, claro, pero sacaba buenas notas, se le veía feliz, no era una persona que parecía que tuviese problemas. Bueno, es que no es tanto problemas. Por ejemplo, en la película simplemente hay un chico que está enamorado de una chica y la única manera de acceder a ella ha sido la ola. Entonces no va a renunciar a ella, ¿no? Quiero decir que hay muchas cosas por las que un adolescente pues puede pertenecer a un grupo como la ola o cualquier tipo de grupo, y creo que la edad también es fundamental en eso, porque tú tienes muchas probablemente fobias. Porque cuando te vas haciendo mayor también eres mucho menos permeable también a los mensajes ajenos de esa naturaleza, porque llega un momento que dices, bueno, pues mira, sí, yo ya lo he visto varias veces en mi vida, con diferentes espejos. Pero ayer en el programa surgió un asunto, Emilio, sacaste un tema que me pareció muy interesante, por provocador. Incluso cuando estábamos entrevistando a Luis Llach, al terminar la entrevista, Emilio habló de cuidado con las mitologías ajenas, ¿no? La mitología, porque es verdad, vamos conceptualizando las cosas en torno a algunos asuntos mitológicos, pero todos creamos pequeñas mitologías, ¿no?, para defender nuestros argumentos y nuestras posiciones. Incluso yo haría una crítica a la película, no una crítica, pero ese señalamiento hacia la juventud, ¿no? Porque esto ocurre en las aulas. Bueno, el hecho es que el nazismo no ocurrió fuera de las aulas, quiero decir, exclusivamente joven, ¿no? que esa mirada que, bueno, como se corresponde a ese experimento, digamos, y ese profesor que por un lado está a pasos por delante de ellos, porque él va dejando que ellos tomen decisiones que él ya ha tomado, ¿no?, por un lado, y hay un momento en que, bueno, no sé si la palabra es dudar, ¿no?, pero el que él está confuso de su papel dentro de ese juego, ¿no?, porque, bueno, pues lo deja crecer y pierde lo que él es, un educador, ¿no? Entonces deja de ser el tipo que está ahí para que cosas como esas no ocurran en la sociedad, para que no haya individuos así, ¿no? Entonces también, y hoy veíamos, ayer estuvimos debatiendo esa portada de la ABC, ¿no?, sobre el adoctrinamiento, ¿no?, y todo el poder que tiene en la sociedad la educación, que en el fondo es la herramienta más potente que hay para transformarla, ¿no? Y por eso hay una batalla permanente en la política y en la economía, porque ahí se configura, ahí es donde se formatea una sociedad. Pero el papel del profesor ese que se pone difuso, por decirlo así, tiene que representar que estas cosas pueden ocurrir. Hay gente que nunca pertenece a nada, gente que se pasa la vida buscando pertenecer a algo. O sea, gente que tiene... Pero tampoco yo creo que hay que retratar eso desde gente que tiene un vacío, una frustración, ¿no?, y que de pronto pues necesita un ansiolítico, que puede ser un discurso cerrado que le da tranquilidad porque le dice dónde están los límites de las cosas, bueno, y no se tiene que angustiar pensando. Gente que igual no tenía un lugar en el mundo y que de pronto obtiene uno, ¿no? Que es lo que ocurre con uno de los personajes, que enloquece con la historia, porque considera que ese grupo, antes un alumno pues distanciado, creo que hablábamos de eso, ¿no?, que no tenía muchos recursos dentro del grupo de la clase, y que allí ha encontrado un protagonismo que antes no tenía. ¡Nadie se va a ir a casa! Suelta el arma. Usted nos ha mentido. La ola está viva. No ha muerto. ¡Dígalo! ¡La ola está viva! Es que si le dicen que se acaba el proyecto... Es una pistola de mentira. Sí. Ahora me tomarás en serio. ¿Crees que no sé que siempre te has burlado de mí? Igual que vosotros os habéis burlado de mí. La ola es mi vida.
Bueno, la película se le va de las manos con un alumno con una pistola. En el experimento real, en los años 70, también se le fue de las manos. Empezó a ver que se estaba incorporando, el sentimiento era demasiado fundamentalista entre los propios alumnos. Y entonces decide ponerle fin, precipitar el final. Y entonces les anunció a los alumnos, veía que se estaban involucrando demasiado, que la disciplina, la lealtad era muy alta. Y entonces les anunció que formaban parte de un movimiento a nivel nacional y que les iban a presentar un candidato presidencial que anunciaría públicamente la existencia del mismo. Y entonces al día siguiente asistió todo el mundo a la reunión para presenciar el anuncio y en lugar de eso les presentó un televisor en el que solo se veía ruido blanco, es decir, una imagen distorsionada sin nada, ¿no? Y después les explicó que habían sido parte de un experimento sobre el fascismo, que todos voluntariamente se habían creado un sentimiento de superioridad muy parecido al de la población nazi, y después les puso una película sobre el régimen nazi para terminar el experimento, ¿no? Y para mí el riesgo o la gran lección de esta película es que te das cuenta de que verdaderamente la película a mí no me ha gustado mucho, ¿eh? Debo decir, como película me ha parecido un poco lenta y como que no te terminas de meter dentro de que te escandaliza lo que estás viendo porque es muy verosímil. Lo que sí que te demuestra es que es relativamente fácil ese grado de manipulación en un grupo de alumnos y que vaya creando un magnetismo lo suficientemente fuerte como para que se te vaya de las manos, ¿no? Pero como película es verdad, a mí me pareció un poco lenta, no conseguí meterme demasiado en el asunto de los personajes, quizá también estamos acostumbrados a una cultura cinematográfica más anglosajona, esta es una película alemana, no sé si a lo mejor por eso viene para mí la distancia, ¿no? Aunque sí que he visto muchos mensajes en Twitter de oyentes que les ha fascinado la película, ¿no? Que les había gustado mucho. Yo creo que era interesante sobre lo que decías algo también de cómo en el grupo además empieza a ser problema o empieza quizá a separarse de lo que podría ser un equipo, pues esos seguidores de fútbol, cuando todos empiezan a sentirse mejores que el otro, ¿no? Es decir, ellos están fuera del grupo y nosotros somos mejores, que es algo que pasa en tantos ámbitos de la vida que se puede... Porque pasa en la política, por ejemplo, en los partidos. Totalmente. La necesidad de pertenencia a un partido político, en la descalificación del contrario... Claro, eso es lo que realmente desencadena los problemas, más allá de... Por eso es positivo, por eso que es muy importante estar alerta ante esas conductas, sobre todo cuando empieza ya a convertirse en algo destructivo, ¿no? Es decir, cuando la descalificación, ahí sí hay un paralelismo con lo que ha ocurrido en Cataluña, ¿no? Es decir, hay una responsabilidad de las élites por graduar siempre los mensajes que se envían, porque si no los gradúas, hay muchas probabilidades de que se te vaya de las manos, que termine descontrolado el mensaje, ¿no? La descalificación, al contrario. Por eso éramos muy críticos algunos con la iniciativa de reunir firmas contra el estatut, por ejemplo, ¿no? Es decir, implicar a la gente en que vayan más allá en una conducta colectiva de crítica, por no hablar de todas aquellas campañas que se hizo contra los productos catalanes, contra todo este tipo de cosas, ¿no? La hispanofobia. La hispanofobia, pero bueno, que también ha sucedido desde Cataluña, ¿eh? Porque el España nos roba como mensaje los españoles. A mí por eso me gustó ayer Luis Llach cuando decía, yo tengo un gran cariño por los españoles. Y soy perfectamente consciente, porque además es un retrato real, que es lo que decía antes, cuidado con las generalizaciones, pero soy perfectamente consciente de que ese español que tú me presentas en televisión no retrata a todos los españoles, ¿no? De la misma manera que ese catalán que tú retratas como tal, no retrata a todos los catalanes, ¿no? Pero, y esos mensajes que oímos tantas veces en los medios, en las tertulias o en los periódicos, todos los de la CUP son iguales, por ejemplo, ¿no? Irónicamente, cuando yo creo que la CUP es probablemente el partido más diverso de todos y más... Pero que además cuando es imposible que en un colectivo humano todo el mundo sea exactamente igual en planteamientos vitales, en necesidades, lo mires, lo busques por donde lo busques, ¿no? La naturaleza humana es diversa, por definición, ¿no? Pero lo que decías de cómo se han enviado mensajes contrarios entre una comunidad autónoma y otra. Eso pasa muy habitualmente también, por ejemplo, ¿no? Todos los andaluces son de esta manera. Sí, sí. De hecho, se han dicho mensajes de que Andalucía pues eran unos vagos, de si los gallegos, pues bueno, como de allí venía Franco, bueno, todas estas generalidades que son muy absurdas, pero que al final a una pequeña parte de la sociedad va calando, se están creando sus propias olas, ¿no? Que no nos dejemos que nos creemos olas en España de la ola de los catalanes, la ola de los madrileños, la ola de tal, para al final confrontarnos a la sociedad mientras
parte de los políticos son los que se están lanzando mensajes contrarios. Lo de españolizar a los catalanes era un mensaje de ataque hacia los catalanes. Entonces, ahí se retrata muy bien también cómo nos han intentado confrontar entre unas sociedades y otras. Porque para mí la línea roja está en la confrontación. Es decir, el sentimiento de pertenencia puede ser sano, de la misma manera que a uno le gusta un grupo de música, viste igual que un grupo de música, esas cosas suceden mucho en la adolescencia. Y es una conducta relativamente sana. O sea, ahí no hay... El problema pasa cuando el mensaje sustancial está relacionado con la destrucción de aquel que tienes enfrente, ¿no? O que está en contra de todo esto. Y a partir de ahí, entonces es cuando la cosa se vuelve perjudicial, ¿no? Y con respecto a ese relato, o a esos mitos, toda esa fabricación de relatos, el propio personaje que acaba trágicamente, ¿no? Porque es el que podríamos decir que más necesidad, entre comillas, podía tener de esa ola. En ese momento en el que dramáticamente ve que se desmonta ese mundo que le ha permitido dejar de ser quien era, ¿no? Y él mismo está hablando de que se han reído de él sus compañeros. O sea, ha obviado todas esas cosas que han hecho con él porque le producía más goce, vamos a decirlo así, creer esa mentira, ¿no? Quiero decir, esconder esa realidad de que lo han tratado a veces como si fuera inferior y por esa necesidad de pertenencia y de ser uno más, ¿no? Pues él está escondiendo la historia real de cuáles eran las relaciones en ese grupo, ¿no? Eso se puede extrapolar a un montón de cosas. De todas maneras, y al final de la película se ve, yo creo que al final sí que es un buen profesor. Lo que pasa es que creo que la mayoría de cosas, al menos que se ven en la película, que pasan fuera del aula. Entonces se ve como la influencia que puede hacer un profesor no ve los resultados seguramente en la misma aula, para bien y para mal, y no es consciente realmente de lo que está llegando. Entonces yo creo que ella, cuando ve que se le va de las manos, que es cuando les coge y les dice, bueno, redactar qué ha sido para vosotros la ola, y luego se pone a leerlas delante de ellos se reconocen en esos papeles, pero enseguida luego van cambiando de opinión. Me parece algo bastante anarquista. Es mucho mejor comprometerse con algo. Si uno puede confiar en los demás, conseguiremos más cosas. Por ello, estoy dispuesto a sacrificarme. Os habréis dado cuenta de que son partes de vuestras redacciones sobre la experiencia de esta última semana. Estoy muy impresionado de lo que la ola os ha aportado. Y por eso creo que este proyecto no debe terminar así. Rainer, ¿qué tontería es esa? Marco, siéntate. Sí, pero la gente piensa... He dicho que te sientes. ¿Es que no os dais cuenta de lo que pretende? ¡Os está manipulando! Marco, ya está bien, siéntate. No me vas a impedir que diga aquí la verdad, Marco. La ola es el verdadero problema. Desde aquí la ola arrasará a Alemania entera. Y quien se ponga en nuestro camino será aplastado por la ola. Así se habla. ¡Sí, la ola vencerá! ¡Traedme al traidor aquí! ¡Marco! Yo te pregunto aquí delante de todos. ¡Dejadme! ¿Estás con nosotros o contra nosotros? ¿Es que os habéis vuelto locos o qué? ¿Qué hacemos ahora con el traidor? ¿Eh? ¿Qué hacemos con el traidor? ¡Hombre, di! ¡Vamos, di! ¡Tú lo has subido hasta aquí! Sí, claro, porque usted lo ha dicho. Ah, porque yo lo he dicho, ¿eh? Bueno, el profesor le habían encargado la asignatura de la autocracia, un sistema de gobierno en el que el poder supremo está concentrado en las manos de una sola persona, cuyas decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas ni a mecanismos regularizados de control popular. Y es pavoroso. Es pavoroso porque retrata perfectamente el funcionamiento del fascismo, del nazismo, y algo de lo que hemos hablado aquí también tantas veces, ¿no? La forma en la que la gente va perdiendo la conciencia poco a poco, se va metiendo de lleno en un sistema, y lo hemos contado alguna vez aquí, el ejercicio retórico del tren, ¿no? La metáfora del tren. ¿Cómo es posible que en la sociedad alemana de pronto gente bien formada, porque no sucedió solamente entre gente joven, incluso inadaptados, no, sucedió en las élites intelectuales alemanas, porque de pronto un día consintieron, mientras bajaban a por el pan o a pasear a sus niños, sabiendo que a solamente unos kilómetros se estaban produciendo semejantes atrocidades en los campos de exterminio.
Y entonces Michael Burry lo cuenta en el Tercer Reich, en el libro, con una metáfora que dice, si uno va todos los días, atraviesa un puente todos los días en un tren, cuando va a trabajar, si un día le cambian el puente, es decir, le cambian todo el amueblaje, todas las herramientas, todos los mecanismos psicológicos, se da cuenta de un día para otro. Pero si un día cuando cruzas han cambiado un travesaño, al día siguiente cuando cruzas han cambiado un tornillo, al día siguiente uno de los laterales del puente, llega un día que tú atraviesas ese puente sin darte cuenta de que todo tu espíritu crítico ha sido sustituido por esta forma de control, ¿no? De hecho, en esa escena de la película, yo cuando lo vi, estaba esperando que no solo Marco fuese el que dijese nos estamos volviendo locos, sino que fuese más personas del grupo que dijesen, ostras, nos estamos viniendo arriba, esto se está yendo de las manos, pero es que todos aplauden. Y cuando dicen, traedme al traidor, lo traen. Pero luego se ve que en realidad están totalmente cegados porque la persona que le trae, el compañero de clase que le lleva ante el líder, dicen, no, es que yo lo he traído aquí porque tú me lo has dicho, yo no he pensado en otra cosa. Y luego ya es cuando lo intenta arreglarlo. Eso es la autarquía. De hecho, luego hay una escena que al parecer el profesor quería que le tocara la anarquía y le toca la autarquía y entonces monta este experimento. Y hay un momento, de hecho, que empieza a enseñarles, pues cuando está intentando crear la dinámica de grupo, les hace, pues eso, marchar así a ritmo militar y dice, y además este ejercicio está muy bien porque debajo nuestro está la clase en la que están con la anarquía, entonces vamos a boicotearles. A mí tendría curiosidad por saber cuál había sido el experimento en la clase de anarquía, ¿no? Para comparar un poquito cuáles hubieran sido a lo mejor lo que hubiera salido de ese experimento. Pero es verdad que realmente la autarquía te sirve para darte cuenta de hasta qué punto es peligrosa, especialmente sí, porque además en este caso tenías un profesor que tenía una idea, es decir, tenía al final la convicción de intentar una cualificación intelectual para conseguir ordenar una cosa. Claro, y en realidad su intento y digamos su objetivo era el contrario del que luego era un poco alertar de los peligros, ¿no? Pero como tiene esa figura en concreto, tiene la capacidad de llevarse por delante a tantas cosas y a tanta gente. Bueno, hay una serie que se llama The Following, que tiene que ver con una secta. A mí eso siempre me llama mucho la atención porque es un comportamiento que no me entra en la cabeza, incluso cuando ha sido los atentados de Barcelona. Es difícil entender, ¿no? Cómo alguien puede convencerse a sí mismo de hacer algo así, ¿no? Y bueno, pues hablaban en los discursos después del atentado de que querían acabar con nuestro modo de vida, pero ellos participaban de nuestro modo de vida, que no son extraterrestres, ¿no? Y lo que contabas del tren me ha recordado un relato de Manuel Vicent, que hizo en un libro hace años, que era un hombre, un trabajador de cuello blanco de una empresa, sale del trabajo, se mete en el parking, coge su coche, vuelve a un chalet a las afueras de la ciudad, da un beso a su hijo, da un beso a su mujer, se sienta en el sillón y de repente la mujer le grita desde una parte de la casa, tienes que ponerle agua al gato. Y él de repente dice, ¿el gato? Y entonces se da cuenta de que no era su casa, ni era su mujer, ni era su hijo, sino que se había metido en una rutina donde todo era igual y se había metido en otra casa, ¿no? Pero quiero decir, en el fondo tendemos a robotomizarnos, ¿no? A crear o a vivir en cosas que se hacen hábitos y muchas veces ni las pensamos, ni las reflexionamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros igual también tenemos muchos convencimientos que nos han impuesto, por decirlo así, ¿no? Y que si no vemos los límites, pues nosotros vamos por ese camino y no nos damos cuenta de que alguien ha hecho que ese camino vaya hacia un lugar. El problema es que todos estos movimientos se aprovechan hay esencias que están en la biología humana. La necesidad de pertenencia a un grupo, la protección que te da la pertenencia a un grupo y que es algo casi biológico, porque eso nos ha permitido sobrevivir en condiciones muy difíciles, ¿no? Y eso ha conseguido, entre otras cosas, que el ser humano sea el ser que ha dominado claramente este planeta, ¿no? Y claro, los fascismos, los fundamentalismos se aprovechan de ese sentimiento, de esa necesidad de sentimiento. Se aprovechan de características básicas del ser humano. Y lo hacen con una enorme habilidad, ¿no? Y introducen una serie de rutinas que hacen que eso lo identifiques fácilmente y rápidamente, ¿no? Pero bueno, es una película muy interesante para poner las alertas, es una película muy interesante para reflexionar sobre cosas muy cotidianas, para encontrar paralelismos también con la sociedad actual, con la española, probablemente también, con el ascenso que está experimentando también la extrema derecha en Europa, y nos sirve también para
para estar despiertos, ¿no? Y así que ha sido una buena votación por parte de la audiencia, aunque la jauría humana tenía pero ya ves que mira que he intentado yo ahí... Creo que vas a tener que crear una ola dentro de la audiencia y pues acabar diciendo que la película de referencia de la ola va a ser la jauría humana y hacerla de culto. Sí. Claro, ya has visto, no se me quiere. De todas maneras, termina la cosa relativamente, o sea, él recapacita al profesor y lo acaba solucionando. Bueno, en el caso del profesor del experimento real... Bueno, se suicida un alumno, quiero decir, un poco menos. Pero eso es la parte de la película, porque el experimento real lo recondujo. Pero sí que hace que reaccionen, ¿no? Que al ahora, luego, piensas, paradójicamente, esta gente va a seguir adelante, ¿no? Al menos hay un momento de reacción y es al final con... Pero da con que la pensar muerte. que uno de los, probablemente de las contradicciones, el profesor se encontró con que los alumnos mejoraban su expediente académico de forma excepcional, y esto llama la atención también, ¿no? Bueno, la motivación. Lo cual da miedo. Es que yo creo que al final muchas veces es un tema de motivación. Muchos de los fracasos escolares son de chavales que no tienen ninguna motivación, que ya sea porque su entorno, ellos mismos, los profesores, nadie ha conseguido motivarlos. Si algo consigue motivarlos, es verdad que los resultados siempre mejoran. Bueno, pues esto es la película La Ola, la elección de la audiencia esta semana para el Videoforum Cafetero. Estás escuchando La Cafetera. El ANCAR lidera la revolución en Kampuchea. El ANCAR lidera la revolución en Kampuchea. Camarada, ¿tienes algo que confesar? Que ese camarada no está utilizando las medicinas de nuestra revolución. En su lugar, ha usado medicinas occidentales. Yo también lo he visto. Camarada, ponte de pie. ¿Es cierto lo que dice? Mi hijo tenía fiebre y mucha diarrea. De no haberle dado la medicina francesa, se habría muerto. Por favor, no me hagan daño. El ANCAR no te cree. ¿Por qué no? Estoy diciendo la verdad. Actúas de forma individual. Bueno, y hoy que estamos hablando de los fundamentalismos, de los abismos a los que conduce, estamos hablando también de cine, tengo mucho interés en presentaros a Marisa López, es periodista, es oyente de este programa, ha estado elaborando un proyecto sobre el genocidio que sufrió Camboya hace más de 40 años, eso le llevó allí este verano. Marisa López, muy buenos días. Hola Fernando, buenos días. Estás en Utrecht, pero has estado en Camboya. Se acaba de estrenar la película de Angelina Jolie, que también era una de las razones por las que quería hablar contigo, porque además se está especulando con que puede ir a los Oscar. Se lo llevaron, Recuerdos de una niña camboyana. ¿Has visto la película? Sí, justamente la verdad que la he visto esta semana. ¿Qué te pareció? Me encantó. Es una película que está basada en un libro que escribió una testigo directa de lo que ocurrió en Camboya. Ella era una niña cuando los Khmeres Rojos invadieron Phnom Penh. Entonces, la película te muestra su historia a través de los ojos de una niña que no entiende qué está ocurriendo, pero poco a poco se va dando cuenta de que algo ha cambiado completamente en su vida. Ella pertenecía a una clase social acomodada, su familia eran funcionarios del gobierno pero estadounidense que estaban en aquel momento en la capital. Y entonces, claro, en el momento en el que entra esta guerrilla, que era una guerrilla comunista, e intenta eliminar toda aquella clase social para crear una clase igualitaria, su familia se ve muy afectada porque realmente de repente son llevados al campo y se ven obligados a vivir como campesinos, a trabajar como campesinos y a aprender lo que es la vida del campo, algo que ella nunca había vivido. Entonces en la película se refleja muy bien estos sentimientos de la niña. Además es una película con muy poco diálogo, pero yo diría que con mucho sentimiento. ¡Dejad ahí todo lo que llevéis! El ANCAR rechaza todo lo que haya formado parte de una sociedad imperialista y feudal. Las posesiones extranjeras corrompen a toda la gente de este país. Así que aquí vais a renunciar a vuestros objetos personales. Deshaceos de esa mentalidad tan egoísta. A partir de ahora, el ANCAR cuidará de todos vosotros. Desde este momento, el ANCAR va a ser vuestra nueva y única familia. Es relativamente desconocido, aunque todo el mundo oye los grandes titulares, pero es una sociedad que fue empujada hacia un genocidio absolutamente brutal. ¿Qué es lo que ocurrió allí? ¿Qué es lo que ocurrió en Camboya? En Camboya ocurrió la mayor masacre de la humanidad en términos porcentuales. En 3 años y 8 meses murieron alrededor de 1,7 millones de personas. Sería la 4ª parte de la población del país en aquel momento. Y allí lo que ocurrió,
venía fraguándose desde antes, porque fue un país que primero fue colonizado por Francia, luego llegaron los americanos, se vio muy afectado por la guerra de Vietnam, porque la excusa de la administración de Nixon fue: vamos a bombardear el Vietcong escondido dentro de Camboya, que sería algo así como si imaginemos que Franco decide bombardear Portugal porque considera que allí estaba el bando republicano. En este caso, Camboya sufrió un bombardeo norteamericano que se calcula que puede haber matado a alrededor de 500.000 personas y destruido el campo. En base a eso también se fue creando una guerrilla, que también inspirado por las ideas comunistas, que durante la Guerra Fría estaba ahí el poder de Rusia frente a Estados Unidos, y esta guerrilla se hizo fuerte en Camboya y consiguió entrar en el país. La gente los acogió con los brazos abiertos por todo el sufrimiento que había pasado, pero claro, en cuanto llegan, ellos mismos fueron contra su propia población porque consideraban que muchos habían sido contaminados por Occidente. Y establecieron una sociedad, construyeron nuevas familias, porque hubo una reestructuración social absoluta, ¿no? Absoluta. Vieron que los lazos familiares tenían que ser totalmente destruidos, entonces separaron familias, mandaban a los hombres a unos pueblos y a las mujeres a otros, y además algo que es peor y que además es un crimen contra la humanidad, y que también está siendo procesado hoy en día en los tribunales, son los matrimonios forzosos. Juntaban a personas que eran totalmente desconocidas entre ellas, las casaban porque querían que la familia y que las relaciones simplemente tuviesen un fin, que era tener hijos, procrear, para luego esos niños cogerlos y adoctrinarlos. Y así tener un ejército de niños fieles, leales al régimen, que aparte de poder adoctrinar, también servirían para delatar a sus propios familiares ante cualquier actuación que fuese en contra del gobierno. O sea, hay unas raíces que tienen que ver con la actuación de los Estados Unidos, después con la llegada de un presunto contrapeso del comunismo. Eran profesores, ¿no? Sí, la verdad que es muy confuso, porque lo primero que hicieron, y una de las bases de la ideología de esta guerrilla, fue destruir a todos aquellos que tuviesen algún tipo de conocimiento, pero es que los líderes de esta guerrilla fueron personas que recibieron becas del Estado francés para ir a estudiar a Francia, se formaron allí en universidades francesas, de hecho mucha ideología comunista la acogieron en Francia, y luego volvieron a su país con toda esta formación a ser profesores. Y cuando la guerrilla se consiguieron implantarse en el gobierno, ellos fueron los primeros que fueron en contra de todo aquel que supiera leer, que llevase gafas, que supiese hablar 2 idiomas, cuando ellos eran los primeros que representaban todo aquello que luego intentaron destruir. Y además, de hecho, en sus alumnos encontraron el primer público al que poder motivar para unirse a la guerrilla. Como estábamos hablando de la película La Ola y veíamos el fenómeno a través de la educación y de aquel experimento del año 67 en California, nos llamaba la atención esto, pero además, curiosamente, la reparación ahora que se pretende hacer no solamente está en los tribunales, que se está siguiendo un juicio internacional, sino que hay una reparación también basada en la educación. Hay un enorme esfuerzo por la educación. Tú estuviste, de hecho, cuando estuviste en verano, estuviste en un orfanato, ¿no? Sí, estuve en un colegio que en parte habían niños huérfanos y otros que no, pero eran todos de muy baja clase social. Y sí, entre las reparaciones de los tribunales, por ejemplo, se ha dictaminado que se debe escribir un libro con la historia, porque cuando cuando acabó el régimen, por una invasión vietnamita, aún así, durante al menos una década, internacionalmente no se reconoció el fin de los Gemeres Rojos. Entonces, digamos que la sociedad nunca fue educada en torno a lo que ocurrió allí. Entonces, hoy en día, una de las reparaciones es enseñar a la gente su historia y que sepan lo que ocurrió, y porque siempre siento, yo creo que el principio de, para no repetirlo, hay que saber qué ocurrió en el pasado. Pero también has conocido a algunos abogados que están siguiendo los casos allí, y la visión que se tiene sobre la forma en la que España ha afrontado su propia memoria, porque aquí no se ha hecho ese proceso tampoco de explicar qué es lo que ocurrió tras o durante la Guerra Civil, ¿no? Sí, pude hablar con una abogada y fue muy curioso porque fue directamente ella la que me sacó el caso de España mientras yo hablaba con ella. Porque hoy en día el gobierno camboyano está dirigido por un ex líder Khmer Rojo, elegido democráticamente, con mucha interferencia, no ha sido una elección totalmente transparente, pero ahí sigue. Pero, por ejemplo, unas cosas que me dijo fue, mientras que aquí hay unos tribunales, se puede ver que no hay interferencia política, porque hemos podido realizar más de 200 entrevistas a víctimas que nos cuenten su testimonio
y han podido hablar abiertamente con nosotros. En cambio, en España sí ha habido interferencias políticas, porque, por ejemplo, desde que el juez Baltasar Garzón y los tribunales españoles han intentado abrir fosas comunes, se paraliza cualquier tipo de proceso. Dice, en cambio, en Camboya, a lo mejor lo que no hay es cooperación. Si luego cuesta detener a alguien o cuesta llevar a cabo, luego ejecutar todo lo que quisiéramos, pero al menos no hay interferencia política. Y a mi hijo, en cambio, en España, desde que intentas abrir cualquier proceso, lo paralizan. Marisa López, pues te agradezco muchísimo, Marisa, que te hayas acercado. Muy buenos días y mucha suerte. Nada, a ti, muchas gracias, Fernando. Desechad vuestros antiguos pensamientos. El Ankar destruirá a sus enemigos, visibles e invisibles. Y no se apiadará de nadie. ¡Daña! 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 La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.